Ayer tuvimos columna de libros con gente de la Biblioteca Popular Mariano Moreno. En este caso vamos por un tema que a mí por lo menos me interesa un poquito más y por eso le invitamos a, vamos a decirlo completo, Ana Paula Poli Vera. Hoy le pregunté cómo le digo, me dijo así que ahí va. Poli, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola Cami, sí, todo bien, una alegría total estar acá. Muy Bueno. contenta de que tengas este espacio. Bueno, muchas gracias. Celebro que se sostenga, que le vaya bien. Esperemos porque, bueno. Sí, no tengo ninguna duda. No tengo 2 ninguna semanas duda. llevamos, Poli, así que se sostenga. Espectacular, sí. Si no toma Por lo menos 2 semanitas más, ¿no? Algo. Sí. como para completar el Claro, mes. por lo menos. Escuchá, No sería poca cosa. no hay ninguna duda de que va a andar bien. Bueno, muchas gracias. Sí. Para quienes no te conocen, podemos definirte comunicadora, periodista. Soy periodista, sí. Increíblemente me he recibido. Lo he logrado, así que tiene que ser un incentivo Bien. para todos. Soy periodista y soy parte de una ONG bahiense que se llama Furias, que es de las personas de la comunidad LGBT para la comunidad LGBT. Así que un poco en calidad de ambas cosas. Bien. Vengo a charlar, A a que charlemos Sí, algunos temillas, algunos conceptos. Me gusta, por me ahí. gusta. Ujú. La combinación me gusta también, periodista y parte de una ONG, porque creo que te puede abrir un poquito... No escuchas nada, perfecto. A ver ahí. A ver. Este debe ser. Ahí. A ver. Hola. ¿Ahí mejor o no? ¿No? Estamos, bueno, no Bueno, pasa nada. igual no vas a escuchar nada, así que no pasa nada. El retorno no pasa nada. No. Che, decía esto, que está bueno porque abre por ahí un poquito más, lo estábamos hablando un poco fuera de aire, involucrada en distintos medios, abre un poquito, ¿no? La posibilidad de tener distintas voces, ¿no? Ujú. En los medios, algo que se viene, no sé, reclamando bastante, más por la comunidad LGBT, que por ahí es una comunidad que no está representada en los medios Sí. como comunicadores, sino quizá forma parte a veces de la agenda, pero no como parte de los Sí. que comunican, ¿no? Sí, es cierto. No hay tantas personas desde el lugar de la comunicación, periodistas o sí, lo que sea, hablando en los medios. Así que sí, está bueno, no me voy a poner el sallo tan grande, pero sí, obvio que está bueno. Más que nada también de eso, desde la experiencia por ahí en el territorio, de ver cuestiones y laburar con eso desde hace unos cuantos años. Acá en Bahía hay una militancia muy grande de muchos años y bueno, justamente ahora las últimas marchas, Te la iba a decir, marcha antirracista, antifascista, fue impulsada desde la comunidad LGBT en Capital, pero acá también tuvo una convocatoria súper Sí, grande. mucha gente vi. Y se siguió haciendo, digamos, eso es importante y está bueno que empiece a reunir también otros sectores, ¿no? De la cultura, de la educación, de los gremios y personas de a pie que se sienten interpeladas y quieren ver qué está pasando con esta cuestión. Sí. Así que bueno, sí. Una cuestión que además trae mucha confusión, ¿no? Sí. Por momentos es como que decimos qué está pasando. Da miedo a veces. Claro, porque hay incluso, creo que a veces adrede, una sobreinformación como para decir esto es un quilombo, ¿no? Sí. Más con estas nuevas ideologías que fueron llegando en estos últimos años, que Ujú. hace como que incluso se retroceda un poquito de todo lo que se había avanzado, pero también esto de decir, bueno, poner todo sobre la mesa y llega un momento, me imagino, si para nosotros de nuestra edad por ahí a veces se torna un poco confuso algunos temas, me imagino para gente un poco más grande es un caos directamente. Sí, es que bueno, es cierto que hay como... Sí, como una sobrecarga de información o muchos términos, Sí. términos yankee también traído acá, lo del woke o Sí, bueno, agenda woke. agenda woke, la agenda 2030 y esas cosas que Sí. decimos que carajo es Sí. esto. Bueno, un poco de eso venía a hablar, que Bien. charlemos como algunos conceptos que escuchamos todos los días, pero que por ahí no sabemos ni de dónde surgieron, ni quiénes los usan, por qué los usan, como para preguntarnos un poco sobre eso. Y la idea de hoy era como hacer un versus Perfecto. entre qué es la ideología de género y qué es la perspectiva de género. Bien. Bueno, la ideología de género, si vamos a ponernos ahí un poco como a hacer historia, Sí. en realidad uno, ¿qué dice? O sea, si yo te digo ideología de género, ¿vos qué pensás? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Te digo que se me hace confuso tener que plantear pero- a la mesa, te Sí. digo. Se me ocurre ideología de género como la forma en la que uno piensa sobre el género. Claro. Como ideología política sería la forma en la que uno piensa en política, ideología de género se me ocurre eso.
Ok, bueno, es una buena manera de verlo y muchas veces también desde los movimientos feministas, transfeministas y ahora lo usamos mucho también como si fuese nuestro, más ese no es su origen. Ok. La ideología de género en realidad en conferencias de derechos humanos en los 90 de la ONU se empiezan a esbozar, mujeres, ¿no? Empiezan a esbozar sobre todo los derechos reproductivos como derechos humanos de la mujer, ¿no? Y ante esta amenaza que representa pensar en la legalización del aborto, que sigue siendo polémico hasta el día de hoy, y que recordemos que en Argentina hace poquito cumplió recién 4 años esa ley, o sea, es muy, muy, muy jovencita, está en salita celeste. Bueno, y que en otros lugares ni hablar, sigue estando penalizado. Bueno, generó pánico a nivel mundial porque representó una amenaza a la familia tradicional, ¿no? Que es, en general, el miedo que genera todo esto cuando hablamos de ideología de género. Lo que sentimos es una amenaza hacia distintas instituciones de la sociedad. Son como ideas implantadas, podemos decir. Como que la gente cree que la ideología de género es algo que te están metiendo en la cabeza. Claro, ahí el problema es, bueno, justamente cuando esto se empieza a plantear, ¿no? Esta agenda de derechos humanos de las mujeres en este sentido, sobre todo los sectores más conservadores de la Iglesia Católica empiezan a utilizar este concepto porque ahí la palabra que nos debería llamar la atención es ideología, más que de género, porque género en un momento se usó tanto que se hablaba como si fuesen iguales sexo y género, como la misma cosa, aunque no lo es. Pero cuando hablamos de ideología de género, la palabra ideología quizás da a entender que hay una imposición, que hay una doctrina, un dogma, que es una cosa pensada para manipular, ¿no? Cuando en realidad, cuando hablamos, por ejemplo, de perspectiva de género en contraposición a esto, estamos hablando de entender algunas estructuras sociales, construcciones sociales más bien, que hacen que nos comportemos como nos comportamos. O sea, que haya determinadas cosas que están asociadas a hombres y otras a mujeres, y así podemos hablar desde los trabajos hasta las crianzas, cómo nos vestimos, cómo hablamos, todo. Entonces, bueno, en los 90 la ideología de género surge en contra del aborto, ¿no? Este término surge desde la Iglesia en contra del aborto. Después va a seguir existiendo, pero se va a ir contraponiendo a otras cosas que van surgiendo en la agenda LGBT o de derechos humanos, como por ejemplo, no sé, más en los 2000 contra el matrimonio igualitario. La ideología de género siempre en contra de lo que proponía ampliar derechos. Exacto. Si vos buscas en libros de pedagogía, en papeles de derechos humanos, en políticas públicas escritas, no existe tal cosa como ideología de género. No existe. No se usa. No se usa. No. Porque, bueno, plantearlo como una ideología es justamente estigmatizarlo o ponerlo en un lugar de esto, una búsqueda de manipular o englobar algo como, a ver, no sé cómo decirlo. Bueno, sí, como que va a dejar por fuera otras cosas, como que discrimina también, una imposición. Es como politizar un tema. Es una cuestión política, por supuesto, pero se lleva como al extremo político, ¿no? Así es, claro. Sí, tiene algo que ver con eso, cuando en realidad de lo que estamos hablando es, cuando hablamos de exigir el derecho al aborto, cuando hablamos del matrimonio igualitario, de la ley de identidad de género, bueno, hablando particularmente de nuestro país, de la aplicación de la ESI, estamos hablando... El cupo laboral. El cupo laboral trans. Estamos hablando de cuestiones que buscan la igualdad de derechos de todas las personas. Eso es lisa y llanamente. La no discriminación por ningún motivo. Acá estamos hablando específicamente por género, identidad de género, pero también es, o sea,
así existen por raza, Sí, por sí, religión también, hay muchísimos tipos de discriminación, de clase también. Entonces, bueno, este concepto, por eso muchas veces se instala en la agenda como un fantasma, ¿no? Ok. Porque de hecho, si uno se pone a pensar en qué contextos escucha generalmente ideología de género, son siempre para criticar estas políticas que buscan una ampliación de derechos. Ok. Cuando, por ejemplo, si yo digo que es necesaria la ESI en las escuelas, me van a decir, ahí hay una campaña, por ejemplo, que también sale de la iglesia, que es Con mis hijos no te metas. Sí. Esa campaña es, bueno, o sea, dice que la ESI es ideología de género, por ejemplo. Entonces, en las escuelas lo que le están sexualizando a los niños o que los están induciendo a la Pervirtiendo. homosexualidad o pervirtiendo, cuando, bueno, esos contenidos, primero que o sea, son de público conocimiento, Sí. uno los puede buscar y están ajustados a cada etapa de escolarización de los niños. En el jardín es más que nada como el descubrimiento del propio cuerpo, marcar los límites con los demás. Exacto. Y esto, bueno, circuló mucho ahora cuando Milei, por ejemplo, habló en contra de la ESI, bueno, todo el gabinete, ¿no? Sí. O cuando habló vinculó la homosexualidad con la pedofilia. Que en un 80% de los casos de niños que denuncian haber sido abusados, sobre todo dentro de sus familias, el 80% de estos niños habían tenido ESI y en ese marco habían podido Claro. entender qué era lo que les había pasado Y que y estaba mal. animarse a decirlo, Claro. a denunciarlo. Entonces, bueno, a veces justamente el desconocimiento de qué se trata hace que nos asustemos. Entonces, Total. bueno, esa es una de las cuestiones de decir que es ideología de género, ¿no? Ese miedo, ese pánico moral, como de que de repente si... Bueno, con el matrimonio igualitario pasaba que era, bueno, si son dos personas del mismo sexo, entonces se acaba La humanidad. la Sí, humanidad. Total. Con el aborto se acaba la humanidad. O sea, todo implicaba que se acabe la humanidad. En el caso del matrimonio igualitario, planteamos, bueno, existe la adopción, existen otros métodos. Bueno, la adopción tampoco, porque Claro. ahí, porque bueno, justamente esta vinculación de que iban a pervertir a los niños, las parejas que adoptaran y demás. Entonces, bueno, para eso la perspectiva de género, que también surge de los feminismos, más bien, y de los estudios científicos que demuestran que hay diferencias en la vida entre Claro. hombres y mujeres. Por ejemplo, en el 2023 hay un estudio, el último que yo pude consultar, que decía que había una brecha salarial, por ejemplo, del 27% entre hombres y mujeres por el mismo trabajo, ¿no? Una mujer necesitaba trabajar casi 10 días más que un hombre al año para cobrar la misma plata. Y eso es un hecho, digamos. Claro. Entonces, la cuestión es esta, como tratar de desmitificar algunas cositas. Me imagino que también, no sé, ahí con tu experiencia personal Sí. en el ámbito del periodismo deportivo, Sí, más total. específicamente, capaz que lo Sí. has vivido. Y bueno, me imagino que nadie te va a convencer de que no existe ninguna No, diferencia. Ni hablar. No, y en el deporte como en tantos otros rubros, ¿no? Ahí he escuchado casos quizá más me parece en empresas y en altos rangos de empresas donde por ahí sí, y el poco acceso de las mujeres en este caso, y ni hablar de las diversidades, de llegar a esos puestos, que también Total. el otro día, bueno, escuchaba justamente a Manuel Adorni que hablaba sobre esto, y él decía que era mentira lo de la brecha, la diferencia en la brecha salarial, y que había que sacar los cupos en este caso porque había que merecerse el laburo, ¿no? Sí, había que llegar por mérito, claro. Y bueno, hay cosas que por mérito igual no llegas nunca, o sea, es la realidad. O sea, No, y si no, es como que digo, bueno, si no hubiera cupos como hay también el del Exacto. 50% en el Congreso, lo que sea, la realidad es que mi pregunta es como, no hay ninguna mujer o ninguna persona por fuera del hombre cis, heterosexual. Cis significa sí. persona que se identifica con su sexo asignado al nacer.
digo, no hay ninguna mujer que sea lo suficientemente buena Total. para ocupar uno de estos puestos. O sea, me resulta un poco extraño, por lo menos. Para mí, justamente, la perspectiva de género es justamente eso, una perspectiva, es intentar entender por qué se dan algunas cosas de nuestra sociedad, ¿no? Estas diferencias, y por qué es tan alarmante también esa diferencia, ese cambio, sobre todo con los niños, no sé. Sí. También sí. creo que está bueno esto de la perspectiva de no romper un poco con lo establecido, de decir, no es que esto es así porque es así y fin, sino de, che, ¿por qué esto es así? O sea, ¿por qué yo me tengo que conformar con esto si puede ser de otra manera en nuestra realidad, en el caso de la Total. perspectiva de género? Porque esto, a ver, yo creo que esto, bueno, con los avances del feminismo y demás, hay muchas cosas de estas que estamos hablando. La diferencia de la brecha salarial. Y yo la verdad que hace un par de años capaz que ni me lo planteaba, ni Claro. sabía el dato. Y capaz que si lo Ujú. sabía, nunca me lo hubiera planteado porque es como que, bueno, Era normal. ustedes cobran esto, nosotros Claro. cobramos esto, fin. ¿Me entendés? Ahora Sí. es por qué pasa esto. O sea, Ujú. es como que te invita a preguntarte y replantearte un montón de cuestiones que capaz no están tan bien. Sí, incluso en cualquier ambiente laboral que vos te pongas a analizar, Sí. bueno, se habla muy poco de plata, eso también Sí. es una realidad que deberíamos empezar a hablar más Sí, total. de lo que estamos cobrando entre compañeros, Sí. porque es una realidad que eso sucede. Y también ver qué lugares están ocupando hombres y mujeres, cuáles son los porcentajes de personas. Eso, acá, por ejemplo, que yo sepa, en, por ejemplo, medios de comunicación, personas trans, 0. Sí. Al aire Total. hay 0 personas. Sí. Y existen las personas trans, no es que... Claro. Sí. Y Total. aparte, bueno, nosotros tenemos un estereotipo de personas trans, pero hay adolescencias trans, Claro. hay un espectro de la diversidad súper amplio, haciendo un montón de cosas, ocupando un montón de espacios, porque también pareciera que sucede esto, como que la comunidad LGBT y como si fuese una burbuja Sí. de gente que se reúne entre Son sí menonitas, y digamos, hace, algo. claro, Sí. y hace sus cositas y en realidad están en todas partes. Claro. Estamos, o sea, estudiamos, trabajamos, Total. tenemos nuestros propios proyectos, o sea, somos parte de la sociedad, Sí, ¿no? sí, sí. Como es un poco esta cuestión y con el cupo laboral trans, que bueno, una deficiencia absoluta en su aplicación, ahora también medio puesto en pausa. En principio decían que no iban a poder echar a las personas que estuvieran por cupo laboral, ahora ya no. Claro. Entonces, bueno, es preocupante Sí. porque son poblaciones muy vulnerables. Pensemos que la población trans tiene hoy una expectativa de vida de 35 años, que Sí, no. pensemos, nosotros tenemos 7 años más casi que yo. Sí. claro. Y digo, Sí, uno es un que montón. tendría que pensar su vida como si no fuera a estar dentro de 5 años. Es como, bueno, Sí. es una locura Mm. pensarse la vida en esos términos, más en digamos las crisis económicas actuales y persecución también como Sí. muy grande, los crímenes de odio. Justamente eso también venía un poco aparejado a estos discursos, sobre todo cuando salen de voces autorizadas como la de un presidente o, bueno, figuras importantes de la cultura. Es complicado querer, bueno, porque todas estas cositas que se están tocando de la ley de identidad de género, de hablar de la ideología de género, de ir contra la ESI, de decir todo el tiempo que se va a retroceder con la ley del aborto. Todo el tiempo lo que están haciendo, o sea, lo que hay de fondo es una vuelta como a la patologización de las personas LGBT y a cuestionar si verdaderamente somos sujetos de derecho, ¿no? Claro. Total. Entonces, yo creo que ahí radica lo peligroso y eso sí se traduce a la vida real en violencia Claro. explícita, en muerte. Nosotras tenemos a Rosario Sansone, Sí. que la asesinaron, la prendieron fuego Hace un par de meses. en noviembre. Y eso pasó acá en nuestra ciudad. Y poco se habló. Muy poco. La causa obviamente sigue su curso. Esto, aparte, un dato no menor, fue un menor de edad. Y entonces, a mí, bueno, después veremos la causa, cómo sigue, cuáles son los veredictos, pero
es muy problemático, o a mí me resulta por lo menos muy problemático, que sea un menor que haya hecho esto, porque justamente este gobierno está muy abocado a los menores, ¿no? A los adolescentes, Sí. a ir por ese lado, ¿no? Para levantar a la juventud que se sentía como un poco desorientada y no sabía para dónde agarrar, y se ha volcado quizás un poco más hacia las derechas, no creo que todos, No. pero bueno, las políticas que existen también hablan de lo que esperan de la juventud, ¿no? Total. Bajar, por ejemplo, siempre, bueno, la baja de imputabilidad, esa es una histórica que la quieren bajar. Y después que, por ejemplo, a partir de los 13 años los chicos ahora están habilitados a tener sus propias cuentas, poder manejar ahí sus dinero, claro, sus cositas. Eso también habla como de una política y hacia dónde se quiere ir con eso. Por ahí me estoy yendo medio del carajo con Sí, esa pero cuestión. tiene que ver todo con todo, obvio. Pero obviamente Sí. que las redes sociales, que en general están copadas por jóvenes o adolescentes, están llenas de discursos de odio también en las grandes, o sea, y esto es una ola mundial, no es que Total. está pasando acá solamente. Trump prohibió, por ejemplo, a las personas trans en el deporte. Entonces, que ese es otro tema súper profundo que a mí me faltaría muchísimo Ok. leer y aprender. Columna de... Próxima columna. Pero bueno, digo, y este tema tiene Sí. aristas mil, porque en todas las esferas que vos lo quieras abordar hay algo para decir. Sí. Pero en esto a lo que voy de que es una cuestión mundial, acá en las redes sociales se ve mucho el discurso de hoy, y los grandes magnates de las redes también han habilitado que se pueda utilizar cierto lenguaje, Sí. o sea, que se pueda decir, por ejemplo, que los homosexuales son enfermos, por ejemplo. Total. Y otras cosas te las censuran. Fácilmente te las totalmente. bajan, Sí, las sí. publicaciones de Instagram todo el tiempo. Entonces, bueno, cuando nosotros marcamos estas cosas, no es caprichoso. Tal cual. Realmente se traduce a la realidad. Así que bueno, más o menos. Más o menos un resumen. ¿Qué pasó, Bueno. Enzo? ¿Te asustaste? Ah. Se vinieron los truenos. ¿Estoy Sí, escuchando sí. truenos? ¿Puede ser? Está Sí, sí, tremendo. Sí, sí, está sonando bastante. Poli, Dios la es verdad que homofóbico. Dios no está contento con lo que vos estás contando. Se enojó No, bastante. perdón, no quiero Y ser por eso, irrespetuoso. No, te agradezco mucho. Me interesa mucho este tema. Tenemos, como decís, una arista muy grande. Así que, bueno, vas a estar seguramente cada 2, 3 semanitas acá en el piso o por teléfono. Está bueno también en algún momento plantear alguna entrevista, quizá. Sí. Esto que vos decías de la edad de las personas trans, de la esperable Expectativa de vida. expectativa, no me Ujú. salía la palabra. Eso está bueno también hablar de qué tipo de vida también llevan, Sí. o por qué se llega a esa expectativa de vida, y también todo lo que genera a nivel psicológico, y me parece que está buenísimo también para empezar a hablarlo, y darle un poco de voz también a personas que por ahí en este momento no la están teniendo, de este humilde espacio, por supuesto. Así que gracias por haber venido, y bueno, si querés pasar tus redes sociales, lo que haces con Furias, como para que la gente se sume, aprovecha. Sí, aprovecho. Bueno, yo en mis redes igual no suelo subir Bueno. demasiadas cosas, pero bueno, debería Sí. empezar. Así que, pero primero voy a dar las de Furias. Dale. Nuestro Instagram es furias.ong. Así también es nuestro alias, si Ok, nos quieren claro, ayudar. perfecto. Nos viene bien. Ahora nos quedamos sin casa. Antes teníamos casa, nos quedamos sin casa también. Un golpe duro. Y bueno, mis redes son... ¿Cómo son mis redes? Ana P. Vela es mi red, Ok. mi red social, mi Instagram. Y bueno, gracias. No, gracias a vos. El saludo grande para todas las Furias ahí Muchas que deben gracias. estar por ahí escuchando seguramente. Vamos a compartir esto después en redes, así lo pueden ver, toda la columna, y todas las que se vendrán también van a estar subidas en nuestro Instagram, no lo entenderías.